Señores, regresamos a este tercer bloque en el programa y vamos a conversar y vamos a contactarnos con algunos compañeros al interior del país porque estamos acercándonos a la etapa más crucial, tal vez, a la etapa más complicada de lo que podría ser este fenómeno El Niño. Vamos a ver cómo le hemos titulado al último bloque de hoy en Habla el Pueblo. Inclusive ayer el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, tuvo reunión con el sector eclesiástico en nuestro país para ver una colaboración mutua. Al interior del país se están produciendo algunos trabajos, digamos, de descolmataciones, de enrocamientos en las riberas de los ríos para protección de este tema del niño. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que estar prevenido, Harold, por las complicaciones que pueda traer. Creo que hay que tomar en serio este tema del niño, ¿no? Hay que tomar en serio esto porque estamos hablando que quienes están expuestos son miles de vidas de peruanos a los que ya antes este fenómeno los ha afectado tremendamente, dejándolos sin hogar, sin alimentos, porque se cortan las carreteras, no puedes pasar salvo vía aérea a través de helicópteros, porque no hay tampoco pistas de aterrizaje para aviones o avionetas. Pero sobre todo lo más lamentable es que se producen un sinnúmero de epidemias por el emposamiento de aguas. Y finalmente, otra cosa que también es lamentable es que las calles al interior del país, o sea, no están pues urbanizadas como deberían de estar, con proyecciones de arquitectos que tengan una visión de ciudad, digamos, más completa que las que hicieron prácticamente casi naturalmente en esos lugares, ¿no? Con don Julián Cortés un día hicimos un programa en la radio que llegó hasta Tumbes sobre este tema del fenómeno del niño, y en Tumbes había una preocupación muy grande por lo que se estaba haciendo en el lugar. Ojalá que hoy ponemos las líneas telefónicas y ojalá que alguien pueda comunicarse con nosotros y explicarnos qué está pasando al interior del país en todas estas zonas. Don Julián Cortés. En suma, las ciudades construidas en la costa, Lima, Trujillo, Ica, las ciudades costeras no tienen cómo evacuar sus aguas cuando se produzca una lluvia muy fuerte. Son ciudades que se construyeron a la mano de Dios en los desiertos y no hubo ninguna planificación, no tienen por dónde. El otro día, por ejemplo, se llenó de agua aquí cerca de la Plaza de Hacho, y los autos se quedaron 4 horas detenidos, sencillamente porque se había roto una tubería. Si se rompe una tubería, imagínense lo que está pasando. Cuando venga una lluvia intensa, la cosa va a ser terrible, sobre todo en lo que llamamos nosotros la Vía Expresa o Sanjón. Eso, si se llena de agua, entonces vamos a tener problemas, y no hay, pues, hasta ahora yo no veo que los municipios locales, vale decir, los distritales, San Borja, San Luis, Miraflores, San Isidro, estén entrenándose en cómo evacuar las aguas. Estuve hace algunos días en Petrópolis. Es un pueblo que está en la parte alta de Río de Janeiro. Llovió intensamente durante 2 horas. Terminó la lluvia y en 5 minutos no había una gota de agua en las calles. Estamos en contacto con David Cornejo Chinguel, alcalde de Chiclayo, para que nos cuente qué es lo que está pasando en esta zona. Es un gusto tenerlo, don David Cornejo, bienvenido al programa. Sí, buenas noches a la noble audiencia televisiva de Lima a estas horas de la noche. Gracias por el contacto telefónico. Cuéntenos. Listo para poder atender sus preguntas. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos, por favor, ¿qué tipo de trabajos se están haciendo en esta zona del país para la prevención del fenómeno del niño? Nosotros, como Municipalidad Provincial de Chiclayo, estamos primero por lo que dicta el sentido común y dadas las experiencias del año 83 y el año 98. Nos hemos propuesto limpiar y descolmatar los techos de las viviendas, sobre todo de los pueblos jóvenes, de cerca de 48,000 viviendas, porque justamente es ahí donde arranca el problema de las filtraciones cuando vienen las lluvias para las diferentes viviendas. Segundo, estamos en alianza con la empresa privada para conseguir 100 motobombas, ya tenemos cerca de 20, como donaciones. ¿Y por qué le digo esto?
porque hemos solicitado y reiterado permanentemente recursos económicos al gobierno central y la respuesta es no se oye padre, y por lo tanto a estas alturas del partido no tenemos un solo centavo para actividades y proyectos de prevención para el fenómeno del niño, de recursos provenientes del gobierno central, así que estamos bailando con nuestro propio pañuelo como Municipalidad Provincial de Chiclayo. Tremenda información. Una pregunta final, señor alcalde. En el proceso planteado para llegar, me imagino yo, a noviembre, diciembre, que va a ser el inicio de la etapa más complicada seguramente, ¿cómo va el trabajo? ¿En qué porcentaje está el desarrollo del trabajo de prevención? Nosotros, como Municipalidad Provincial de Chiclayo, hemos destinado cerca de 3 millones de nuevos soles para un programa masivo de veredas y nivelación de calles. Sin embargo, para cerca de 48 pueblos jóvenes necesitamos cerca de 15 millones de soles para embloquetar las principales entradas. ¿Por qué embloquetarlas? De emergencia, porque a través de ellas podemos llevar la ayuda humanitaria, la ayuda médica, la ayuda social que se requiere. Sin embargo, lo primero sí lo estamos haciendo nosotros y creo que lo culminaremos antes de Navidad de este año, esperando que las lluvias cuando vengan empozan 48 lugares en Chiclayo, porque obviamente la topografía es plana, es de hondonada y al final necesitamos motobombas, electrobombas, bombas sumergibles para evacuar las aguas y en ese sentido estamos trabajando nosotros. Una pregunta tiene don Julián muy breve, adelante. Julián. Sí, para el señor alcalde, ¿es cierto que el ministro de Agricultura había anunciado que iba llevando 21 millones de soles para Chiclayo? Es correcto, pero es para las zonas rurales, es decir, para lo que significa los ríos, las quebradas, todo lo que significa descolmatación, ensanchamiento de las riberas y en todo caso protección de las riberas. Sin embargo, el problema para nosotros cuando vengan las lluvias del fenómeno del Niño es en el lado urbano. Y es aquí donde, por ejemplo, en la ciudad de Chiclayo, que tiene aproximadamente 500,000 de habitantes, es donde tenemos los problemas. Son 48 puntos críticos y 6 supercríticos. Y cuando viene la lluvia, la población, ¿qué es lo que quiere? Que le evacúen las aguas que inundan los sectores, calles y avenidas. Y segundo, ayuda humanitaria, ayuda social. Sin embargo, debo confesar que no tenemos un solo centavo de transferencia del gobierno central, así que aprovecho esta tribuna para que en nombre de Chiclayo, por favor, lo estén mirando con otros ojos. Don David Cornejo, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, ya tenemos claro qué es lo que está pasando en la zona de Chiclayo. Doctor Héctor Vargas Saya. Bueno, ya sabemos que yo no voy a redundar en definiciones, pero es bueno recordar que el fenómeno del Niño, ¿qué ocasiona? Calentamiento de las aguas del mar y ahuyentamiento de la masa ictiológica y desde luego con escasez de los peces. Muy bien. También la desolación de los bosques. Arrasan cientos de hectáreas de los bosques que son inundados y se destrozan. En fin, pero cuando el niño se va, fíjense ustedes, cuando este niño se va, quedan otros niños permanentes. Ejemplo, cuando las aguas del mar se calientan con el niño, los peces se ahuyentan. Pero cuando el niño se va, las aguas del mar vuelven a recobrar su temperatura fría y vuelve a enriquecerse con la masa ictiológica. Pero ahí surgen otros niños, los que depredan el mar, las grandes arrastreras, los que queman pescado para la harina de pescado, ¿no? Y privan a la población peruana de un alimento vital y contribuyen con la desnutrición. También hay que tener en cuenta eso. Y miles o cientos de miles de hectáreas son depredadas por los depredadores, por los desforestadores. También. De manera pues que aquí hay varios niños, el niño atmosférico geológico y los niños del mercantilismo que son tan traviesos como este. O mucho más graves, porque son permanentes. Es cierto. Sí. Juan José del Castillo conversó, permíteme, Harold, con Abraham Levy, que
ha reunido un grupo importante de especialistas para estudiar lo que está pasando con el tema del fenómeno del Niño y nos tienes alguna información. Adelante con eso. Yo creo que la novedad en los últimos días es el pronóstico que ha emitido el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, dando cuenta de 55% de probabilidad de un niño fuerte o extraordinario, que en la práctica termina siendo un niño tipo 1982, 1983 o 1997, 1998. Hay un 45%, que es un valor apreciable, minoritario pero apreciable, casi paritario, de que el niño no alcance esa magnitud, ¿no? Esta condición se va a ir dilucidando en las próximas pocas semanas, en la medida que una gran masa de agua caliente que subyace frente a la costa de Ecuador y Perú, debajo de la superficie, logre alcanzar la costa peruana y la costa de Ecuador. Si eso sucede, vamos a tener seguramente hacia la segunda quincena de septiembre, hacia el final de septiembre, una elevación importante de las temperaturas en la costa, en el mar, y en consecuencia, al calentarse el mar, se calienta el aire y ya una sensación de primaveral muy definida, ¿no? El riesgo de la sequía, que es inherente al Niño, empieza a asomar toda la Sierra Sur y Central. Y por añadidura caen los caudales de los ríos en la selva, cosa que está sucediendo en este momento. Lima no va a tener muchos impactos comparativamente en lluvias con los que tendría el norte del país, pero tiene su vulnerabilidad, ¿no? Tiene su chosica, tiene sus quebradas en La Molina, tiene sus quebradas en Chaclacayo. O sea, si se van a presentar lluvias en las zonas bajas de la sierra, todo tiene su posibilidad de recibir sus lluvias y sus riesgos, ¿no? Muy bien, así está, pues. Estas son las posibilidades de un fenómeno muy, muy fuerte o extraordinario, Harold. Sí. Yo quería recordar, lo comentaron, pero quería recordar dos cosas puntuales. Respecto al año 83, por ejemplo, la zona más golpeada por este fenómeno fue definitivamente Piura y Tumbes. ¿Qué es lo trágico, o qué fue lo trágico de aquel 83? Que así como ahora, el gobierno no está concentrando recursos para poder ayudar a las poblaciones que realmente lo necesitan, en aquel entonces también hubo una total ausencia de este apoyo, al punto de que, y eso yo lo recuerdo claramente, quienes apoyaban a estas poblaciones de Tumbes, Los Órganos, Talara, eran autoridades ecuatorianas. Sí. O sea, Ecuador fue más solidario que el gobierno central con estas zonas devastadas por el fenómeno del Niño. Segundo hecho, el año 98, ya no tan al norte, Trujillo. Llovió tanto que recuerdo el cementerio de Trujillo se desbordó y de repente en las calles de Trujillo, Plaza de Armas, la Avenida América Norte, la universidad, estaban los cadáveres a la intemperie, ¿no? ¿Pero por culpa de qué? Por culpa también de que autoridades no habían tenido la suficiente capacidad de prevenir que un fenómeno como este podía causar este tipo de destrozos. Quieren resolver estas cosas. ¿Y de qué forma? De formas que son más peligrosas. Por ejemplo, la Panamericana, que de repente no es tan necesaria para poder llegar hasta la frontera. Ha sido destruida muchas veces por el fenómeno del Niño. Vamos a hacer otro tramo. Y están haciendo un tramo que va desde Piura directamente hasta Ecuador. ¿Y qué va a pasar cuando no tengas necesidad de pasar por Zorritos, por Tumbes, por Aguas Verdes, para llegar a Ecuador y de repente romper esas zonas de comercio que ahora en Tumbes es lamentablemente muy informal? Sí, pues, hay cualquier cantidad de informalidad en esa zona comercialmente hablando. Por mal enfoque. Sí, claro. Don Julián Cortés. Es cierto de que, como dice el doctor Vargasaya, que las masas ictiológicas, sobre todo de las especies pelágicas, se van al fondo o se van en busca de agua fría. Sin embargo, en la parte alta del mar vienen las especies tropicales, o sea, son reemplazadas por las del trópico. Y ahora mismo ya los pescadores de Chiclayo hacia el norte están encontrando las especies tropicales, peces tropicales. Por ejemplo, no conozco bien, pero las especies tropicales que buscan pescan, aguas más tibias, digamos, ¿no? Las que se pescan en Guayaquil, ajá, ¿no? Están avanzando hacia el sur. En consecuencia, si no hay un pez, hay otro.
Ajá. ¿no? Entre ellos, yo les hablé a ustedes del caso del cangrejo, ¿no? Cangrejo aguanta pues el calor, ¿no es cierto? Permítame un segundo, don Julián, por favor, porque estamos con el alcalde de Piura ya, Muy bien. quien nos está recibiendo la comunicación para que nos informe también qué es lo que está pasando en su zona. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido, don Óscar Raúl Miranda. Bienvenido, cuéntenos qué es lo que está pasando en la zona de Piura en torno a la prevención por el fenómeno El Niño. Bueno, la preocupación en este momento de las autoridades de los gobiernos locales y del gobierno regional justamente es actuar en la parte preventiva con la finalidad de disminuir la contingencia ante el fenómeno del Niño que se ha pronosticado, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo específicamente en la zona de Piura? Bueno, en la zona de Piura, en lo que hace a mi provincia, lo que se está actuando es sobre todo en lo que respecta a ver que el cauce, en varios frentes. El primero tiene que ver con el cauce del río Piura, que desde el punto de vista que es una cuenca hidrológica no regulada, que cuando hay avenidas de agua en los veranos lluviosos, esta cuenca se concentra en el río Piura, que va hasta el desierto de Sechura, y cuando pasa por la ciudad sobre todo y por los pueblos de la zona baja de Piura, produce inundaciones y sobre todo que cultivos y pueblos que están cercanos tienen que ser pobladores trasladados, etcétera, como ha sucedido en los fenómenos del Niño que hubo en el año 83 y en el año 98. A diferencia de lo que pasó en aquella época, señor alcalde, le ruego que nos especifique un poco, a diferencia de lo que pasó en aquella época, ¿cómo se está trabajando ahora? ¿Qué específicamente se está haciendo con la población? Ahora tenemos ya pronósticos un poco más cercanos a lo que puede suceder. Sabemos cuáles son las cuencas, por ejemplo en la ciudad, sabemos dónde están ubicadas las cuencas que son que se denominan ciegas, que no tienen desfogue de agua cuando hay acumulación de lluvia. Entonces sobre esas cuencas ciegas ya tenemos drenes a tajo abierto que se han quedado desde los años posteriores al año 98, que se han preparado tanto en la ciudad, tanto en Piura como en Castilla, como en la zona de Catacaos o del Bajo Piura. Entonces, lo que se hace en este momento se trabaja sobre los drenes y sobre todo aliviando lo que es la cuenca ciega a esos drenes de la ciudad. Y en lo que es la parte del río, limpiando el cauce, ¿ya? Para que las aguas, las avenidas de agua por este río, que siempre son superiores a los 2.000 metros cúbicos por segundo, puedan, digamos, ser soportados, sobre todo a la altura de la ciudad. Y lo otro es mejorar, digamos, asegurar lo que es las riberas de los ríos. En eso ya se está trabajando, ¿no? Con maquinaria, en diversas zonas. Tenemos la ayuda desde el punto de vista financiero del Ministerio de Vivienda, como de Transportes y Agricultura en esas para. ¿Cuánto es lo que se está invirtiendo en esta prevención, señor alcalde? Bueno, en una primera parte sé que Agricultura se dispuso ya de 60 millones de soles en lo que es el tratamiento del cauce del río, en las cuales todavía continúa trabajando. Vivienda está gastando una partida de 56 millones de soles para lo que es los drenes en diversas partes en los centros poblados. Y así, en general, se está invirtiendo, pero de fuentes que son financieras y ejecución por parte de Vivienda con parte nuestra. Muy bien, señor alcalde. alcalde. En realidad, todos los aspectos relacionados con la prevención nos va a ayudar o a contribuir a mitigar los efectos, porque en sí las obras, verdaderamente las obras de prevención que deberían haberse ejecutado en los años anteriores no se ha hecho justamente porque no hubo financiamiento ni por parte de la región ni por parte de las municipalidades con esos fines, ¿no?
Muy bien, señor alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros informándonos sobre este tema de prevención por el fenómeno del Niño. Claro, de todas maneras ya la población está más preparada, digamos, para esta contingencia, pero lógicamente siempre se necesita más financiamiento para poder tener obras más definitivamente, digamos que en el futuro podamos nosotros tener mayor seguridad en cuanto a que estas avenidas de agua por las lluvias y en el río puedan causar el menor daño posible. Muchas gracias. A usted, señor alcalde, muchas gracias. Gracias por su llamada. Ya sabemos cómo está Piura entonces trabajando este tema de prevención en relación al fenómeno del Niño. Yani tiene algunos mensajes que están llegando a través de las redes. Es importante escuchar al público. Yani. Precisamente, Pepe, tenemos comentarios al respecto. Andrés Ramírez nos dice que ningún gobierno podrá evitar las consecuencias del fenómeno del Niño, pero el país se sentiría menos amenazado si el gobierno hiciera algo. Mónica Sotelo también opina, nos dice que habría que advertir a la población para que donde no hay ríos que se desborden, protejan los techos de su casa contra las fuertes lluvias. Muchas gracias, Yani. Doctor Vargas Ayas, bueno, parece que algunas autoridades están trabajando en tema de prevención y eso hay que saludarlo, ¿no? Bueno, tal como esta noche estamos asistiendo a ver este tema, todos los años realizamos la misma faena, de ocuparnos con el mismo tema, los mismos problemas, las mismas consecuencias funestas de lo que significa el Niño. Pero no recuerdo que en algún momento nos reuniésemos para aplaudir medidas previsoras del gobierno. Todos son solamente para hacer un inventario de sus consecuencias funestas. Esa es la gran realidad. Quiero hacer un apunte a propósito de lo que señala Julián. Quizás esta sea una medida formidable de previsión, pero no del gobierno, sino de ciertos sectores inquietos en solucionar el problema. En el norte, fundamentalmente en Piura, Tumbes, Talara, etc. A propósito de los peces de origen tropical, que sería la solución para determinada época del año, estoy enterado de que en Piura, Tumbes y Talara están sembrando peces tropicales procedentes de la región amazónica, sobre todo peces gigantes, que entre otros casos, para los efectos de la escasez de peces en época de Niño, podrían, quizás, no sé si es una buena medida o no, pero en todo caso, por lo menos es una buena intención de aquellos moradores que viven en esa zona castigada por este fenómeno. Hay unos cuadros que me parece, si me avisan si es que los tenemos, sino para dar algunas cifras que podrían esperarse, de acuerdo al fenómeno el Niño, en temas de red vial, de viviendas. Ahí está, por ejemplo, en temas de red vial tenemos 19.600 kilómetros de vías de acceso expuestos, 20.600 kilómetros de vías de accesos departamental expuestos, 74.000 infraestructuras aéreas expuestas, aéreas, aeródromos, helipuertos, ¿no es cierto? Es información que llega inclusive del propio Ministerio de Agricultura. Tenemos en cuanto a viviendas ahí, 2.400.000 viviendas expuestas al tema del fenómeno El Niño, 225.000 viviendas que podrían ser afectadas por el tema del fenómeno El Niño. En cuanto a educación, 39.000 instituciones educativas expuestas. ¿Qué quiere decir? Que podrían ser afectadas sin ninguna duda por el tema del fenómeno del Niño de llegar estos, ¿no? Ahí están algunas de las cifras que han mandado y que me parece que es importante tomarlas en cuenta, sobre todo porque se está diciendo que puede ser un fenómeno del Niño muy fuerte. 6.000 establecimientos de salud expuestos también. Ahí están dentro de las cifras. Poblaciones expuestas, 11.800.000 personas expuestas por un lado y 1.100.000 personas damnificadas podría traer este fenómeno El Niño. Ahí, y con esta cifra final, en cuanto al sector agrario, 943.000 hectáreas expuestas al tema del fenómeno El Niño. Cifras en las cuales hay que reflexionar. 40 segundos finales, sí. Por favor. Está bien que las autoridades se preocupen, ¿no? Pero también pienso de que quien debe preocuparse con mayor inquietud es la población. O sea, deberíamos de tomar conciencia, tratar de que realmente se cumpla esto que le llamamos participación ciudadana, porque finalmente quienes son afectados, tanto como las autoridades, es la gran población que, y aquí quiero terminar, no solamente basta con ver el encauzamiento de los ríos, la naturaleza es tan agresiva que nadie, por ejemplo, va a saber dónde puede venir un huaico o dónde pueden quebrarte una carretera. O sea, eso también es un poco ingenuo. Por eso te digo que la gente es en realidad la que sabe
cómo debería defenderse, porque es la que ya ha sufrido varias veces este fenómeno. Muy bien, señores, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los miembros de nuestro panel. Mañana empieza el evento de poesía. El lunes empieza. Poética. En la Primera Poética. Es el tercer Festival Internacional de Poesía Primavera Poética. Felicitaciones, realmente, Harold, por estar difundiendo cultura. Señores, gracias por habernos acompañado. Regresamos el día lunes con más en Habla el Pueblo.